Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video anterior, nuestra protagonista, Tubi, fue atacada por dos hombres drogados quienes la dejaron tirada en un terreno vacío sin que nadie supiera si estaría viva o muerta. ¿Qué hará Tubi para sobrevivir? ¿Habrá alguien que llegue a tiempo para salvarla? No se lo pierdan. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las actualizaciones más recientes. Esa noche aterradora, Tubi fue atacada por dos hombres drogados que no solo le robaron todo el dinero que le quedaba, sino que la dejaron completamente indefensa. Los dos hombres pensaron que habían acabado con su vida y la abandonaron en un terreno vacío justo frente a una casa abandonada. Tubi quedó allí en ese lugar desolado durante toda la noche. Afortunadamente la vida aún no la había dejado, pero su cuerpo estaba tan débil que no podía ni ponerse de pie. Todo lo que podía hacer era emitir débiles sonidos casi como un susurro. Sin embargo, esa misma mañana, un ángel apareció en su camino. Alan, un joven que regresaba a casa después de su jornada de trabajo, se convirtió en el salvador que Tubi nunca imaginó. Fue su frágil llamada de auxilio lo que hizo que Alan la encontrara tirada en ese terreno olvidado. Al verla, Alan intentó despertarla, pero Tubi estaba tan sumida en su profunda inconsciencia que no respondía. Desesperado por ayudarla, Alan no dudó ni un segundo, la tomó en sus brazos, decidido a llevarla a su casa y brindarle el cuidado que tanto necesitaba. Esa fue la primera chispa de esperanza para Tubi, quien sin saberlo acababa de recibir una oportunidad de vida gracias a la bondad de un desconocido. Alan caminó largas distancias cargando a Tubi con cuidado hasta que finalmente llegó a su casa. Con el corazón acelerado llamó a su madre en busca de ayuda urgente. Mamá acabó de encontrar a una chica inconsciente en un terreno vacío cerca de una casa abandonada. Ella está muy débil, pero lo más importante es que en algún momento ella me ayudó. Es una persona realmente buena, mamá, dijo Alan preocupado. La madre de Alan, al escuchar la urgencia en la voz de su hijo, se apresuró a revisar a Tubi. Con su experiencia notó que su pulso era débil, casi inexistente. Inmediatamente le dijo a Alan: «Llama al médico ahora mismo, necesitamos que venga para que pueda atenderla antes de que sea demasiado tarde». Al examinar más a fondo la madre de Alan, se dio cuenta de que Tubi estaba sufriendo una fiebre alta causada por el hecho de haber pasado la noche a la intemperie, expuesta al frío y sin ningún cuidado. Con manos llenas de compasión, la madre de Alan tomó agua tibia y comenzó a limpiar suavemente el cuerpo de Tubi. Aunque no la conocían, su corazón bondadoso no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Es impresionante cómo, a pesar de ser una completa desconocida, la familia de Alan mostró una generosidad que solo las personas de gran corazón poseen. Su compasión por un ser humano que atravesaba momentos tan oscuros reflejaba la verdadera esencia de la bondad. Y con su ayuda, Tubi estaba recibiendo la oportunidad de luchar por su vida gracias a los gestos de cariño de aquellos que le extendieron la mano en su momento de mayor necesidad. Alan corrió a buscar al médico ansioso por saber el estado de Tubi. Cuando el doctor llegó, comenzó a utilizar su equipo especializado para examinarla detenidamente. Afortunadamente, después de unos minutos de revisión, el médico dio un suspiro de alivio. No había señales de que su vida estuviera en peligro. «Es un alivio, está fuera de peligro», dijo el doctor aliviado, pero con un tono preocupado. Sin embargo, parece que ha pasado por una experiencia muy traumática. El haber estado abandonada toda la noche en ese terreno vacío ha debilitado mucho su cuerpo.
No es fatal, pero su organismo necesita tiempo para recuperarse. El doctor preparó algunos medicamentos básicos y empezó a administrarle un suero intravenoso. Voy a darle este tratamiento para rehidratarla y fortalecerla un poco. Cuando su condición mejore un poco, sería bueno llevarla a un hospital más grande para un chequeo completo. Después de unas horas, Tubai comenzó a mover los ojos lentamente, despertando de su profundo sueño. Al principio estaba confundida aún, envuelta en la niebla de la desorientación. Se preguntaba dónde estaba, cómo había llegado allí y sobre todo, qué le había sucedido. Su mente aún no lograba conectar los puntos de los eventos que la habían llevado a esa situación, pero lo único que sentía era una sensación de completa vulnerabilidad. A pesar de todo lo que había pasado, lo que más necesitaba en ese momento era entender lo que sucedía y encontrar algo de paz. Sin saberlo, acababa de despertar a una nueva oportunidad rodeada de personas que, sin conocerla, estaban dispuestas a darle la esperanza de una segunda oportunidad. En ese momento, la madre de Alan estaba preparando una sopa de arroz para Tubi, sabiendo que su cuerpo estaba débil y que tenía mucha hambre. Ella se acercó a la cama donde Tubi descansaba, aún confundida y desorientada, sin saber exactamente qué había sucedido. Con una sonrisa suave, la madre de Alan le explicó: «Soy la madre de Alan. Hoy mi hijo encontró a una joven inconsciente cerca de una casa abandonada. Él la cargó hasta aquí para que pudiera estar a salvo». Al escuchar estas palabras, Tubi empezó a recordar todo lo sucedido. El ataque de los dos hombres, la oscuridad de la noche, su cuerpo caído en el suelo y, por suerte, el momento en que Alan apareció como un ángel salvador. «Qué suerte que me encontró», pensó. «Tú». Vi agradecida miró a la madre de Alan y con la voz temblorosa dijo: «Realmente les agradezco a ustedes dos. Si Alan no me hubiera encontrado, no sé si habría sobrevivido. Vine del norte en busca de mi padre y mi hermano menor. No sabía qué iba a pasar». En ese momento, Alan regresó a casa. Fue entonces cuando Tubi y Alan se miraron por primera vez, recordando cómo se habían cruzado anteriormente cuando Tubi había ayudado a Alan. Ahora, con una increíble ironía del destino, Alan había salvado su vida. Al escuchar la historia de Tubi, la madre de Alan recordó algo importante. Sabía dónde vivía la familia del padre de Tubi. Estaban a solo unos pocos kilómetros de distancia. «Tómate el tiempo que necesites para descansar y recuperarte», le dijo con suavidad. «Cuando te sientas mejor será el momento adecuado para que te reencuentres con tu familia». Las palabras de la madre de Alan ofrecían una nueva esperanza para Tubi. En ese momento no solo se sentía agradecida, sino también esperanzada. Había una luz al final del túnel y tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a mejorar. Cuando Tubi despertó, lo primero que hizo fue mirar a Alan con una expresión de profunda nostalgia. «Extraño mucho a mi padre y a mi hermano», le dijo con la voz quebrada. «Necesito ir a verlos. No puedo quedarme aquí descansando, necesito verlos ahora mismo». Sin embargo, Alan, preocupado por su salud, no pudo evitar sentir miedo. Sabía que ella aún estaba débil y que no estaba completamente recuperada. Con una mirada sincera y una voz llena de preocupación, le dijo: «Tubi, yo entiendo lo que sientes, pero aún no estás lo suficientemente bien. Debes descansar al menos 1 o 2 días más. Yo te llevaré a ver a tu familia cuando estés completamente recuperada. Pero tú», vi con la mirada llena de desesperación, insistió: «Por favor, Alan, no puedo esperar más. Mi corazón no lo soporta. Necesito verlos, por favor. Te lo ruego, puedes llevarme a casa».
Solo quiero ver a mi padre y a mi hermano. Al ver la angustia en sus ojos, Alan no pudo negarse. Sabía que su deseo de estar con su familia era mucho más fuerte que cualquier consejo médico. Finalmente, con una sonrisa triste, asintió y dijo: «Está bien, Tubby, te llevaré a verlos». Con esas palabras, Alan cargó a Tubby en su vehículo y juntos comenzaron el viaje en busca de la familia de ella. Aunque Alan aún tenía dudas sobre si estaba tomando la decisión correcta, sabía que para Tubby ver a su familia era lo único que realmente importaba en ese momento. Y aunque las circunstancias eran difíciles, algo en su interior le decía que todo iba a salir bien. Recorrieron un largo camino preguntando por cada rincón y cada calle hasta que finalmente obtuvieron la dirección correcta. Después de todo el esfuerzo, Tubby había llegado finalmente a la nueva casa de su padre en una zona alejada de todo en Chaklac. Cuando cruzó la puerta, lo primero que sus ojos vieron fue a su hermano menor. El rostro de su hermano se iluminó de alegría al verla y en un impulso lleno de emoción, gritó su nombre y corrió hacia ella. En un abrir y cerrar de ojos, él la abrazó con todas sus fuerzas como si nunca quisiera soltarla. En ese instante, Tubby sintió por fin el calor del hogar, una sensación de alivio profundo. Miró a su hermano y vio lo mucho que había crecido, cómo el tiempo había cambiado a su pequeño hermano. Después de tantos años de separación, ver su rostro madurado la llenó de sentimientos encontrados. «¿Cómo has crecido tanto?», dijo ella tocando su rostro con ternura. «Te he extrañado tanto». Con una sonrisa, el hermano de Tubby salió corriendo por toda la casa, gritando para llamar a su padre y contarle que su hermana había vuelto. Sin embargo, por más que buscó, no pudo encontrarlo. Fue entonces cuando de repente una mujer con una expresión severa apareció en el umbral de la puerta. Su mirada fría y su actitud distante dejaban claro que no estaba contenta con la situación. Era la madrastra de Tubby. La presencia de esta mujer tan diferente de la calidez que Tubby había esperado era un recordatorio de que las cosas ya no eran como antes. El reencuentro con su familia no sería tan fácil como ella había imaginado. La madrastra, al ver el alboroto que había causado el hermano de Tubby, no dudó en regañarlo con dureza, gritando que no fuera tan ruidoso. Pero lo que realmente la enfureció fue ver a Tubby allí de pie frente a la puerta. «¿Qué haces aquí?», gritó con rabia, su voz llena de desprecio. «Yo ya me casé, ya no eres bienvenida aquí. ¿Por qué no te quedas con tu marido? ¿Qué necesitas venir a hacer aquí?». A pesar de la lluvia que caía con fuerza, la madrastra no hizo el más mínimo esfuerzo por permitir que Tubby entrara a la casa. «Quédense afuera ustedes dos y hablen todo lo que quieran. Yo voy a descansar dentro», dijo con desdén mientras se retiraba a su habitación. La actitud de la madrastra era más cruel que cualquier hechicera malvada que uno pudiera imaginar. Su corazón de piedra no tenía piedad, y Tubby no podía creer lo que estaba viviendo. «Si yo hubiera estado allí», pensó. Tubby, con rabia contenida, habría dado una bofetada a esa mujer para calmar mi enojo. Tubby, con voz temblorosa pero firme, le dijo: «Solo quiero ver a mi padre y a mi hermano por unos días, luego me iré. No vengo a quedarme solo a visitarlos». Pero la respuesta de la madrastra fue aún más hiriente. «Si vas a quedarte, llévate a tu hermano. Yo ya lo he cuidado por 2 años y ahora que estás aquí, llévatelo y no lo molestes más. Yo ya no lo quiero cuidar». Las palabras de la madrastra atravesaron el corazón de Tubby como una daga. Todo lo que había esperado con ansias, la posibilidad de volver a ver a su familia, ahora se sentía como una pesadilla llena de humillaciones y dolor. La tristeza la invadió
y la desesperanza llenó su alma. ¿Cómo podría alguien ser tan cruel, incluso con un hijo de su propia sangre? Finalmente el padre de Tubí llegó a casa. Al verla no pudo evitar correr hacia ella y abrazarla con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca más. Después de tantos años separados, el padre sentía una profunda tristeza al ver a su hija tan frágil, tan demacrada. Su corazón se llenó de compasión al ver cómo Tubí lucía tan débil con el rostro pálido y la mirada perdida. Algo en él le decía que su hija no había tenido una vida fácil y mucho menos en su matrimonio. Tubí, a pesar del amor de su padre, no podía compartir con él todo el sufrimiento que había vivido. No podía hablar sobre su infierno matrimonial, sobre su esposo desalmado que la había tratado como un objeto dispuesto a venderla a otro país, a arrastrarla a un destino aún peor. Se sentía sola, atrapada en sus pensamientos, y aunque estaba rodeada de su familia, el dolor seguía pesando en su corazón. La reunión familiar fue sin duda un alivio para ella. El reencuentro con su padre y su hermano fue un bálsamo para su alma, y por primera vez en mucho tiempo, Tubí sintió algo de paz. Juntos comenzaron a hablar sobre la vida, sobre todo lo que había pasado en esos años de separación. El padre de Tubí, con voz suave y preocupada, le dijo que debería quedarse con él y con su hermano, que su hogar siempre estaría abierto para ella. Pero en ese mismo instante, la madrastra de Tubí apareció con una actitud que dejaba claro que no estaba nada contenta con la situación. Quería que Tubí y su hermano se marcharan lo antes posible sin darle espacio para que disfrutaran de la reunión familiar. La madrastra, con su corazón frío y calculador, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para deshacerse de ellos. La pregunta ahora es, ¿qué más será capaz de hacer esta mujer para arruinar la vida de Tubí? ¿Qué crueles acciones está dispuesta a tomar para hacerle la vida aún más difícil? La tensión está en el aire y lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. No se pierdan lo que viene. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Trong video tập truyện nhân vật chính của chúng ta, Tử Vi đã bị hai gã đàn ông nghiện tấn công, bỏ lại cô nằm trên một bãi đất trống. Không ai biết cô sống chết ra sao. Tử Vi đã làm gì để sống sót? Liệu có ai kịp thời đến cứu cô hay không? Đừng bỏ lỡ những tình huống tiếp theo, nhưng trước khi tiếp tục đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Tại đêm kinh hoàng đó, Tử Vi đã bị hai gã đàn ông say thuốc tấn công. Không chỉ cướp hết tài sản mà còn không chỉ cướp hết số tài khoản còn lại của cô mà khiến cô hoàn toàn không còn có khả năng tự vệ. Hai gã đàn ông nghĩ rằng chúng đã kết liễu cuộc đời cô và bỏ rơi cô tại bãi đất trống ngay trước một ngôi nhà hoang. Tử Vi ở lại đó tại nơi hoang vắng suốt đêm. May mắn thay, cô vẫn còn sống, nhưng cơ hội để cô yếu đến mức không còn thể đứng vững. Tất cả những gì cô ấy làm là phát ra những âm thanh yếu ớt, gần như thì thầm help me, help me. Tuy nhiên, ngay sáng hôm đó, một thiên thần đã xuất hiện trên đường đi của cô. Alan, một chàng trai trẻ về nhà sau một ngày làm việc, đã trở thành vị cứu tinh của Tử Vi mà chưa bao giờ tưởng tượng ra. Chính tiếng kêu cứu yếu ớt của cô đã dẫn Alan tìm thấy trên mảnh đất bị lãng quên này. Anh ấy nhìn thấy Tử Vi liền nhận ra đây chính là cô gái mà đã giúp đỡ anh ấy khi anh ấy đến một quán ăn phở mà quên rơi mất tiền. Cô ấy là người đã giúp đỡ anh ấy trả tiền, mặc dù cô ấy không có nhiều về tiền bạc, nhưng cô ấy đã sẵn sàng giúp đỡ anh một cách rất hào phóng.